Es apto para mayores de 12 años, puede contener escenas de sexo o violencia. Recomendamos sea visto en compañía de un adulto responsable. Este programa contiene sistema de closed caption. Bienvenidos de nuevo, gracias por seguir la programación del sistema informativo del Canal Capital. El tema que hemos elegido para hoy tiene que ver con nuestros niños. Llevamos meses, casi sin pasar una sola semana, sin tener que reportar un caso donde está en peligro la integridad de nuestros niños, su salud sexual, su salud mental o algún caso que nos conmueve el corazón porque los niños siguen siendo presa de personas que quieren hacerles daño. Por eso la persona que tenemos hoy invitada es Ricardo Ruiz Díaz. Él es el director de una fundación que se llama Amigos Unidos y que se ha convertido para los periodistas, para los padres de familia angustiados por la situación de sus hijos en una mano amiga para saber qué hacer ante tantos peligros que rondan a la niñez por estos tiempos. Ricardo, bienvenido. Gracias, Claudia, muy amable por la invitación y efectivamente la situación es preocupante, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para poder frenar toda esta cantidad de delitos y de violencia que se están generando contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Antes de entrar en materia, Ricardo, yo quiero que usted le cuente a los televidentes por qué usted hace esto. Entiendo y le doy una pequeña introducción que usted fue analista de información criminal de Interpol y un día dijo ya no más de ver videos pornográficos de niños alrededor del mundo y decide crear la fundación. Cuéntenos quién es usted. Bien, en 1994, cuando tenía 19 años de edad, ingresé a organismos de inteligencia del Estado, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y ahí comencé a desarrollar una carrera sobre investigación criminal. Fue así que me fui especializando. Creo que todo esto me llegó por cuestiones del destino. Solo cuando recibí un caso y un niño de 3 meses abusado por su padre biológico murió en mis brazos desangrado porque fue accedido por el padre. Eso fue como un campanazo de alerta para yo vincularme al trabajo decidido a favor de los niños y de los adolescentes. Así es. ¿Y cómo termina en Interpol? Por los resultados que se dieron en materia de la lucha contra los delitos contra menores de edad, abuso sexual, maltrato infantil, tráfico de niños, tráfico de seres humanos, de mujeres, inclusive. Esto me valió para poder participar en Interpol Colombia. Durante esa época, estamos hablando de los años 1997, cuando aún la pornografía, por ejemplo, infantil se hacía con cámaras análogas, se mandaban a revelar los rollos a los fotoestudios y ahí mismo veíamos inclusive imágenes de pornografía infantil revelados por los fotoestudios y se enviaba los cassettes de videos grabados por extranjeros, inclusive aquí en Colombia, de niños colombianos al exterior a través de encomiendas. Entonces, desde esa época vengo trabajando toda esta cantidad de situaciones. Después fui el oficial de enlace de Interpol Colombia ante la Secretaría General de la Interpol en Lyon, Francia, sí, donde viajamos por todo el mundo realizando investigaciones. Por eso le quiero preguntar, en Colombia, con respecto al mundo, ¿cómo estamos en materia tanto de delincuentes de pornografía infantil como de lucha contra estos delitos? Bien, si tomamos a partir de la época en que yo empecé a investigar estos casos, yo me tomé a la tarea de pasar en las bases de datos de migración todas las circulares rojas, verdes o de prevención de la Interpol sobre abusadores sexuales de niños y pornógrafos infantiles, y resulta que más del 50% de esos abusadores extranjeros habían pasado por Colombia y más del 30% tenía residencia en el país. Estamos hablando de ciudades de la costa Caribe, Bucaramanga, Bogotá. ¿El 30% de todos los abusadores del mundo vivían o tenían alguna residencia o habían tenido residencia acá en Colombia y permanecían constantemente entrando y saliendo del país? Aún a esta época el control ha sido más efectivo por parte de las autoridades, pero aún tenemos extranjeros llegando a nuestro país, llegando a Bogotá, llegando a Cartagena, llegando a Barranquilla,
buscando prostitución de niños, niñas y adolescentes. Y aquí tenemos el mayor, usted daba una cifra, la persona que más trafica con pornografía infantil vivía en Colombia. Así es, Jean Manuel Villó era uno de los más grandes pornógrafos infantiles, o ha sido el más grande, que lideraba la red más grande a nivel mundial de pornografía infantil. Vivía en el barrio Teusaquillo de Bogotá y tenía una fundación que se llamaba Toro Bravo, de ayuda a los niños con necesidades especiales. Entonces, obviamente, entraban y salían niños y adolescentes de esa casa y los vecinos no se sabían. ¿Qué es de ese personaje hoy en día? Está en la cárcel todavía en Francia. Pero creo que para la época de hoy ya debe estar saliendo en libertad. Se le dio una condena bastante alta porque en esos países sí hay condenas altas. Después de ver, ¿usted vio 15.000 videos de pornografía infantil alrededor de eso? Sí, alrededor de 15.000 videos de pornografía infantil producidos a nivel internacional, también con algunos de ellos con presencia de niños y adolescentes colombianos. De todo lo que vio, ¿qué es lo que usted dice? Yo jamás me imaginé, incluso ya dentro de la experiencia que seguramente lo iba ya volviendo como, no insensible, pero sí como que ya no lo podía sorprender nada. ¿Qué fue lo que realmente dijo, jamás me imaginé que esto pudiera pasar? Era impresionante ver cómo las mamás inclusive usaban a sus hijos para situaciones de pornografía infantil a través de páginas especializadas en internet con webcam, y realizaban este tipo de videos. Esto me pareció a mí escandaloso, que la propia mamá abusaba de su niño, de su niña, para obtener tokens, que es el dinero virtual en las redes sociales. Y obviamente este tipo de actividades es una de las más lucrativas en el negocio criminal. Entonces eso fue algo impactante, pero también veía cómo adultos abusaban de niñas de 3, 4 años en cámara. Eso me parecía aterrador y esto conmueve a cualquiera. Por eso nosotros somos muy enérgicos en pronunciarnos sobre estos temas y de advertir a los padres de familia. Bueno, entonces son 5 personas que trabajan en la fundación, más 15 investigadores, más como 65 voluntarios, ¿no? Así es. Trabajando en estos temas. Vamos con los casos concretos. Este fin de semana hubo en Bogotá una marcha para pedir que aparecieran unas niñas que llevan desaparecidas un par de meses en barrios del sur de Bogotá. Esa desaparición, ¿son casos aislados o eso es algo que ha pasado mucho y que apenas hasta ahora se está empezando a conocer porque la gente denuncia más? El caso de desaparecidos de niños, niñas y adolescentes en Bogotá es preocupante. Tenemos cifras altas. Es verdad lo que dice la Policía Nacional, que muchos de ellos se van por mutuo propio de su casa porque están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar, de incomprensión, de soledad, pero también nosotros nos preguntamos ¿por qué están tomando? ¿Será que los están sonsacando? ¿Hay personas adultas que están sonsacando a estos niños y a estos adolescentes? Y efectivamente nosotros hemos llegado a la conclusión de que muchos de estos niños sí son sonsacados, sí son convencidos para irse, sí son, digamos que encantados por estos pedófilos. Yo tengo una frase que es muy cruda, Claudia, pero es muy real. El amor que no se le da en la casa a los niños, los pedófilos se lo dan con creces. Es real, porque los pedófilos tienen esa facilidad de encantar a los niños, a las niñas y a los adolescentes para poderlos atraer. Les ofrecen un mundo de maravillas, un mundo lleno de oportunidades, de regalos, de obsequios, de comprensión y de un supuesto amor enfermizo, pero que para ellos en ese momento es el amor. Entonces los convence fácilmente y los chicos y las chicas salen de su casa y se van con los pedófilos. ¿Qué pasa con estos niños desaparecidos? ¿A dónde los están llevando? ¿Qué los están poniendo a hacer? ¿Qué se hace para evitar que esto suceda? Nosotros hemos tenido reportes de que en muchos de estos casos se establecen estos contactos a través de las redes sociales, y es que todo lo que escriben los chicos y las chicas en las redes sociales, en sus perfiles, sus estados de ánimo, todo esto es aprovechado por estos adultos pedófilos, depredadores sexuales de niños, y se aprovechan de eso para ingresar a sus redes sociales y comenzar a convencerlos de que les pueden ofrecer una vida mejor, una vida tranquila y donde pueden tener todas las comodidades del mundo.
Obviamente, ante esta propuesta, muchos chicos comienzan a sopesar, bueno, en mi casa estoy viviendo problemas, estoy sola en mi casa, hay violencia, me maltratan, no me entienden, entonces obviamente... Claro, pero ¿qué pasa con ellos? O sea, los embaucan, les dan por un tiempo, les dan lo que quieren. Les ponen casi siempre citas en la 1 de Mayo, en Restrepo, en Suba, en Chapinero, ¿Hay sitios en bares, más específicos como en Suba, en el centro comercial? Sí, por ejemplo, en la 1 de Mayo nosotros tenemos localizados bares donde dejan entrar menores de edad, inclusive chicos de 13, 14, 15 años hasta estas horas de la madrugada. ¿Las famosas chiquitecas? No, estos ya son bares en sitios nocturnos. Las chiquitecas son otros de los ganchos que usan estas redes de pornografía, de prostitución de menores para poder atrapar a los menores, porque ahí se ofrecen drogas y se ofrecen alcohol gratis, pero después le pasan la factura y tienen que pagar inclusive con su cuerpo para poder... Bueno, pero digamos otros sitios en Bogotá, en 1 de Mayo, en la 1 de Mayo en algunos bares, ¿dónde más? En el Restrepo, en la zona nocturna, hay discotecas y hay bares que permiten la entrada de menores de edad hasta altas horas de la madrugada. En Chapinero tenemos presencia de chiquitecas que funcionan en el día, pero son establecimientos nocturnos, entonces dejan ingresar menores de edad en horas de la tarde y pasan de una vez de corrido hasta altas horas de la noche. En esas chiquitecas dicen que solamente entran menores de edad, pero es mentira porque hay adultos que obviamente pagan para que puedan entrar y poder compartir con los menores. En Suba, en los centros comerciales, tenemos presencia también de pedófilos. Otra cosa que es importante, alrededor de los colegios, los pedófilos también están acechando a los niños alrededor de los colegios, los presionan, les ofrecen dinero, y los van convenciendo para que puedan trabajar. Y luego cuando ya los enganchan y los hacen salir de su casa, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde los llevan? Los llevan a sus sitios de residencia, a sus apartamentos, casas que casi siempre son en barrios al sur de la ciudad o en estratos 1 y 2, pero una vez el pedófilo se cansa y se aburre de su víctima, obviamente pueden venderlos a redes, por ejemplo en el Bronx, en el San Bernardo, en la L, para deshacerse de ellos y luego así continuar su ciclo de abuso. Otras, cuando son chicos consumidores o chicas consumidoras, obviamente de drogas, sí, son consumidores de drogas, entonces le facilitan droga toda la que ellos quieran, pero después le pasan la factura y dice, usted tiene que pagar esto, y la mejor forma es de cobrarlo en la calle del Bronx. Te voy a dar un dato que es impresionante que hemos logrado establecer. En la calle del Bronx se está pagando la virginidad de una niña de 12 a 16 años de edad entre los 100.000 y 1 millón de pesos. ¿Y quiénes pagan por eso? Los mismos narcotraficantes que tienen bajo dominio la calle del Bronx, San Bernardo y la L. Yo no puedo decir que es un microtráfico porque pues ya esto es desbordante la cantidad de drogas que se manejan en estos sectores, entonces ya es un negocio similar al narcotráfico en su magnitud. ¿Cada cuánto desaparece un menor en estas condiciones que ustedes sepan que entró a una de estas redes de trata de personas? A veces los menores desaparecen, se van de su casa 1 semana, 2 semanas, 1 mes y regresan. Pero se callan y crean un mundo aparte, se encierran y no cuentan dónde estuvieron. La mayoría de ellos estuvieron en estos sectores de la ciudad. Entonces, ¿de cuántos casos estamos hablando? Nosotros estamos hablando alrededor de que se pueden recibir diariamente 1 o 2 casos de chicos que puedan estar, chicas que puedan estar desaparecidos. ¿De denuncias que les hacen a ustedes en la fundación? Lo peor de todo, Claudia, es que los padres, muchos de ellos no se percatan de que su hijo no llegó a casa. No llegó a casa. Pero así, ¿cómo no sabe uno como papá? La disolución familiar es tan grande en este momento en nuestros hogares de que no sabemos nuestros hijos en dónde están. Mire las chiquitecas, los chicos se desaparecen y llegan hasta al otro día o hasta el lunes al colegio y los padres ni cuenta se dan. No, eso es entonces inexplicable para mí. Totalmente. Pero mire, vamos a algunos temas muy puntuales. Usted dice que reciben en la fundación 6 casos diarios de grooming. ¿Qué es grooming? Grooming es cuando un adulto pedófilo crea perfiles falsos de chicos o chicas, dependiendo la edad obviamente de la víctima que va a acceder. Por ejemplo, si es una niña de 12 años, entonces crea un perfil de un chico de 13, 14 años.
con fotografías, imágenes falsas, información totalmente falsa, para poder acceder a la red social, que la chica le debe aceptar, y él comienza todo ese proceso de embaucamiento, de encantamiento a la víctima, y después le solicita fotografías y videos en situaciones de desnudez, para después sextorsionar a la niña y poder obtener de ella, a cambio de no publicar esas fotos en las páginas, en las redes sociales de su familia o del colegio, relaciones sexuales o dinero. Muchos dirían, bueno, esto no le pasa a un niño del estrato 6 o de los mejores colegios, pero también somos conscientes de que la mayor concentración de acceso a Internet pues está en los hogares donde hay mayor poder adquisitivo. ¿Esto le pasa a todo el mundo, a todo tipo de familias o no? Esto le pasa a todos. Los niños, las niñas y los adolescentes están expuestos a cualquier tipo de situaciones que se pueda presentar a través de las redes sociales. Mire el caso de Matamoros, periodista, que abusó a más de 150 niños para videos de pornografía infantil, usó la modalidad de grooming. Este sujeto se metía en las redes sociales de niños de estratos 4, 5 y 6, o sea, estratos altos, y llegó a usar a más de 150. ¿Qué pasa? Hoy está libre, hoy está en la calle, está caminando común y corriente, en el parque, mirando a otros niños. ¿Por qué? Porque pues así es la justicia en nuestro país. Entonces vemos de que esto no solamente se concentra en barrios de estratos populares, obviamente hay una mayor facilidad porque se ofrecen dádivas y situaciones que les gustan a los chicos y a las chicas, pero también esto pasa, y lo peor de todo es que entonces tenemos unas cifras de denuncias que aún es oculta, porque los padres de estratos, las familias de estratos altos no tienen esa posibilidad de denunciar porque no se quieren ver envueltos les da pena. Exacto, les da pena y les da miedo verse envueltos en escándalos. El otro caso que es muy común es el del sexting. Esto ya no tiene que ver con abusos de un mayor de edad a un menor de edad, sino pues todos estos videos o fotografías que se mandan entre los mismos compañeros de colegio y jóvenes de la misma edad. Usted dice que recibe de 8 a 10 casos de estos por día. Nosotros tenemos un grupo que se llama Rastreadores, es un grupo de profesionales y de investigadores capacitados para estos temas, y ellos están en las redes sociales mirando, revisando qué imágenes de chicos o chicas están en desnudez, fotografías o videos, para ser denunciados al administrador. Es preciso que los chicos y las chicas y los padres de familia entiendan de que cuando su hijo toma fotografías en situaciones de desnudez también es pornografía infantil y también es castigado. En otros países esto es delicadísimo, inclusive muchos menores llegan a ser sancionados por esta situación. Aquí en el país no se da como tal, pero el riesgo es de que los pedófilos están al acecho. En menos de 10 minutos un pedófilo puede bajar fotografías y videos en situaciones de desnudez de un chico o una chica e ingresarlos a clubes de pedofilia en Facebook o en producciones de pornografía infantil. Pero entonces ellos son como hackers que agarran eso de los teléfonos celulares donde encuentren fotos de gente desnuda, o cómo las Claudia, obtienen. hoy en día no se necesita ser hacker y tener gran experiencia en el mundo informático. Esto se hace básicamente con ingeniería social. La ingeniería social es astucia, se lo pongo para que los padres de familia lo entiendan, es la malicia indígena, ¿sí? Pero ellos lo aprovechan para situaciones de mal, de hacer daño, de agredir. Entonces ellos saben cómo encantar a los chicos y cómo ingresar, cómo estar mirando, porque los chicos tienen información real a la vista del público, tiene dónde vive, tiene dónde estudia, tiene su número de celular, tiene todo a la disposición de los pedófilos, y obviamente entonces ellos pueden llegar, ingresar y entrar fácilmente. Estamos viendo que hay niñas de 12, 13, 14 años que tienen en sus perfiles a más de 3.000, 4.000 seguidores. No conoce a cualquiera, lo que nos da a entender de que entonces le dan a aceptar a todo aquel que ingresa a España. Y es que es un ritual que tienen los adolescentes. Y es de mirar quién más tiene seguidores en sus páginas, en sus redes sociales. ¿Quién es el más seguido? ¿Quién es el más popular? Seguido? Inclusive nosotros hemos visto, por ejemplo, un caso de una chica de 14 años que tenía 3 perfiles de Facebook copados completamente con seguidores. Entonces es increíble la situación, porque los padres dicen, no, es que yo le controlo las redes sociales a mis hijos, pero se los controla que a los 2.000, 3.000, 4.000 seguidores que tiene,
¿Realmente es un seguimiento efectivo? Le preguntamos a los niños y a los adolescentes, ¿conoces a todas estas personas que tienes en tus redes sociales? Y vamos a ver de que la mayoría de ellos, muchos son adultos que son pedófilos. ¿Cómo hace un papá para saber dónde están esos pedófilos? Y si, o sea, hay una manera en que ellos crucen la información, digamos, corran algún programa en el computador de sus hijos para saber si algún pedófilo se ha acercado ahí, están esos pedófilos identificados, sus direcciones IP. ¿Hay alguna manera de prender las alarmas? Hay controles y hay muchas aplicaciones. Te Protejo tiene aplicaciones de bloqueo de contenidos de índole sexual, pero no solamente es esto. Lo que pasa es que los pedófilos se valen de muchas artimañas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de una niña de 12 años que los papás me decían, doctor, yo cuido a la niña, la llevo al colegio, la recojo, si va al parque el papá o la mamá, nosotros la acompañamos, pero mire, resultaron los videos y las fotografías en situaciones de desnudez rotando en todos los teléfonos celulares de los estudiantes de su colegio. ¿Qué fue? ¿En qué fallé? ¿Le revisaron el PC, las redes sociales, el móvil, se lo revisaron? No, esa es la falla. Nosotros pensamos que tenemos a nuestros hijos bajo protección, pero descuidamos lo más importante. Las redes sociales es la ventana de ingreso al abuso, pero la puerta de entrada al abusador sexual, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Esa es la parte de redes sociales, pero hay otra cosa que es muy interesante. En 1997 capturé en Interpol al proxeneta, al más grande proxeneta de menores de edad aquí en la ciudad de Bogotá, aquí en el centro de Bogotá. Cuando el año pasado, finales del año pasado, noviembre, estaba haciendo un estudio sobre perfiles criminales de pedófilos y fui a entrevistarlo porque ya sabía que ya debería estar en libertad y fui hasta su casa a entrevistarlo porque necesitaba pedirle su autorización para hacer un estudio sobre si había vuelto a contactar menores de edad. Resulta que iba a tocar a la puerta y me asomo a la ventana y tenía un letrero, se cuidan niños. Entonces, los pedófilos están... a propósito de eso, pues por eso se armó la controversia hace algunos días cuando la Corte decidió que se puede borrar el pasado de los abusadores de niños. Entonces pueden volver a trabajar en un colegio, pueden volver a trabajar en sitios que son frecuentados por niños. ¿Colombia con respecto al mundo está haciendo lo que el mundo hace o eso fue como un retroceso? Es un retroceso garrafal. No sabemos en qué están pensando los magistrados cuando se pronunciaron al respecto y le dieron beneficios judiciales a los abusadores sexuales, cuando se les protege ahora su pasado, se le oculta su pasado. Un ejemplo, el sistema financiero te hace un estudio de seguridad perfecto. Ese estudio de seguridad mira su historial, no solamente los antecedentes actuales, sino el historial judicial y si tienen problemas de hurto o alguna situación legal. Pero no se hace con los docentes que van a cuidar el patrimonio más preciado de una sociedad, que son los niños y los adolescentes. Entonces estamos permitiendo de que cualquier persona pueda acceder a ser docente, ya con este pasado. Tenemos a un rector que... en el Tolima, ¿no? Que está en el Tolima, pero ¿cuántos docentes o cuántos pedófilos disfrazados? No quiero decir los docentes porque sería un error desabrupto, pero estamos hablando de pedófilos disfrazados de docentes. Mira la capacidad de estos abusadores y de estos pedófilos que pueden pasar 5, 6, 7 años estudiando una profesión que tiene acceso a los niños para poder llegar a ellos y abusarlos. ¿La impunidad de este tipo de delitos qué tan alta es? Muy alta. Muy alta. Nosotros tenemos casa por cárcel a los abusadores, tenemos inclusive el papá que abusa de su niña y le dan casa por cárcel y entonces le toca ir a vivir a la casa donde está su niña viviendo, cosas aterradoras que a nosotros realmente nos sorprenden. Por ejemplo, el caso de Matamoros, 150 niños víctimas, pornografía infantil, los videos de los niños rotando por todo el mundo, por todos los países en los clubes de pedofilia, y este señor salió en libertad por vencimiento de términos, un caso muy sonado y que la Fiscalía lo deje por vencimiento de términos. Ahora, tenemos que hablar, la Policía Nacional, Dirección de Servicios Especiales de Protección de Infancia y Adolescencia, tiene un equipo extraordinario de investigadores y tecnología de punta para poder hacer estas investigaciones. Tenemos fiscales especializados que hacen su labor, pero cuando al momento de juzgar, al momento de ya una resolución judicial, fracasamos
y frecuentemente hay impunidad o salen libres porque les dan beneficios judiciales. Pues Ricardo, yo lo quiero invitar a que cada que tenga uno de estos casos nos cuente, que sirva para alertar a otros padres, que sirva para alertar a otros jóvenes para que no caigan en estas redes de prostitución de manera inocente, como lo hace cualquier menor de edad que no mide las consecuencias de sus actos a futuro. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Y el mensaje pues es: cuidemos a nuestros niños. Así es, Claudia, padres de familia, hay que conocer a nuestros hijos, saber sus cambios de comportamientos que nos quieren decir a los adolescentes. Antes de hacer clic, ponte la ropa, y a las autoridades siempre hay que creerle a los niños. Ricardo Ruiz Díaz, de la Fundación Amigos Unidos por el Cuidado de los Niños. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.